y el gobierno, digamos, por un lado. Claro que el Grupo Monterrey es mucho más poderoso que lo que esta película está filmada en Chihuahua, entonces aquí tendría más relación con el Grupo Chihuahua, de los señores Ballina, que era otro grupo importante, no tanto como Monterrey, pero no se podía filmar en Monterrey, era muy obvio, entonces se filma en Chihuahua fundamentalmente la película. Segundo, digamos, esa es la parte del enfrentamiento, y de lo que pasa un poco después en la vida real es que se divide el grupo. Precisamente a partir de la muerte de Eugenio se hacen dos grupos, el grupo Visa y el grupo Alfa, y poco a poco empiezan a perder poder y a pelearse entre ellos, etcétera, etcétera. O sea que pasa un poco la división del grupo lo que provoca, digamos, ese por un lado. Por otro lado, algo que a mí digamos, me asombró mucho y me inquietó muchísimo, es estando yo en Europa, es el secuestro de un personaje político muy importante que se llama Aldo Moro en Italia. Es un secuestro que hace un grupo político que se llama las Brigadas Rojas. Entonces, ese secuestro yo lo sigo mucho en la prensa, y entonces igual había solicitudes del propio Aldo Moro, decirle, negocien. Lo que querían las Brigadas Rojas no era dinero, era que se soltara unos presos de las Brigadas Rojas. Entonces, que digamos, unos terroristas, digamos. Entonces, vienen, hay cartas que manda Aldo Moro. Aldo Moro, cuando lo secuestran, era el presidente de la Democracia Cristiana, del partido, digamos, más importante en aquel momento en Italia. Entonces empieza a pedirles a los miembros de su partido, al presidente, a los que estaban encargados, que negociaran, porque estaba su vida en peligro. Entonces no negocian para nada, se alarga y matan a Aldo Moro, aparece muerto, en un simbolismo increíble, en una dirección entre el Partido Comunista y el Partido Democracia Cristiana, las oficinas. Entonces, de ahí yo derivo la tesis principal de la película, que yo creo que la comparten conmigo, que cuando una clase poderosa, sean políticos, sean empresarios, se ve amenazada en sus intereses, es capaz de sacrificar a sus miembros. O sea, ese es el tema de la película fundamental. Esas dos fueron las ideas. También es un guión que se alarga, lo estudio, hay una gran investigación sobre lo de Monterrey, lo de todo esto, y ya después entra el tema de la ecología, el tema de los secuestros, y fundamentalmente sí ya es una estructura que trabajo con Víctor Hugo Rascón. Que inclusive Rascón aparece por ahí. Sí, claro. Además, Rascón fue fundamental para conseguir el apoyo, porque más es una película independiente que, si les digo con cuánto se hizo, no lo van a creer. Todo lo conseguimos. Esas casas, está filmada en la ciudad de Chihuahua. Por cierto, la voy a presentar este fin de semana ya, esta película, o que quieren abrir un cineclub por allá. Y entonces hubo mucho apoyo en Chihuahua. Nos prestaron palacios de gobierno, el apoyo en hospedaje. Entonces hay muchos empresarios que salen ahí, que había un chiste cuando estaban los empresarios del grupo, de la gente real empresaria, que decía, no, pues aquí entre estos cuatro pueden pagar el rescate. O sea, eran tan ricos los que estaban ahí de extras, de empresarios. Pero sí, hubo mucho apoyo de Víctor Hugo, no solamente en el guión, sino también en la producción misma, en todo lo que se consiguió en Chihuahua. Pero ahora, Alejandro, yendo un poco más atrás, cercanía con el medio, por influencia de tu padre, que además en efecto en la película está estupendo en un papel pues prácticamente inédito, pero él había hecho mucha comedia, un actor muy solvente, todo un personaje. Pero tu decisión de hacer cine, ¿en qué momento empieza? Y ahí por ahí tienes toda una... Se separan, y entonces, por un lado, mi mamá se vuelve a casar con un senador en aquel momento, entonces de ahí viene la parte política por mi hermana. A lo mejor vieron al final de la víspera un homenaje que decía a Beatriz Paredes, Rangel, somos medios hermanos. Entonces por ahí viene todo el lado político. Y por el lado de mi papá, él también se vuelve a casar, y tengo una media hermana que se llama Rosita, que por ahí anda también en la farándula. Ahora, me gustaba mucho el cine, y cuando yo veía a mi papá, normalmente me llevaba, digamos, lo veía yo los sábados, me llevaba a su trabajo, que grababa y telenovelas, de repente películas, pero para mí era algo natural. O sea, yo nunca pensé dedicarme a eso. Me gustaba mucho el cine, me iba yo mucho al cine, así
cine de puro entretenimiento, digamos, fundamentalmente. Entonces, nunca pensé, al contrario, mi papá en lugar de estimularme me decía, no, no sé por qué las gentes que se dedican al arte dicen, las gentes, haz cosas serias. Bueno, para mi papá hacer cosas serias es lo que fuera, que no fuera yo del medio, digamos, ¿no? Entonces sí hice cosas serias, o sea, me dediqué a derecho, grados académicos. Sí, de derecho, y después hice una maestría en administración, etcétera, etcétera, eran cosas serias. Ahora, esto es muy importante, se los comento por lo siguiente, porque el momento, digamos, este momento del famoso vuelta de tuerca, turning point, que se llama mucho en inglés, viene cuando hay dos películas que a mí me marcan especialmente, y que este proceso viene exactamente al acabar la prepa y empezar la universidad, que es cuando descubro que hay un cine reflexivo, un cine diferente, que fue la película 8:30 de Federico Fellini, que se estrena, la veo yo en el cine Arcadia, y no entendí nada. Dije, ¿qué es esto? Pero lo que sí entendí es que había algo en esa película diferente al cine que yo veía normalmente de entretenimiento, digamos. Eso fue un primer golpe. Dije, algún día voy a entender 8:30 de Fellini. Y después, el otro golpe, había una sala de arte, que quizás algunos de ustedes se acuerden, que era la Sala Regis, el Cine Regis. Bueno, entonces el Cine Regis presenta una semana de Bergman, o un ciclo de Bergman. Entonces ahí veo un par de películas, Manantial de la Doncella y El Séptimo Sello, y digo, caray, aquí también hay otra cosa. Entonces descubro ese otro cine, ese cine alternativo al comercial, y entonces me empiezo a motivar, y a partir de ahí trato de ver películas distintas. En la UNAM tenía muchos cineclubs, 2 o 3, entonces bueno, de repente el cineclub de psicología, Psicosis, con todo y psicólogo, que explicaba, y después Justo Sierra, que ahora ya se llama de otra forma. Entonces todo el cine militante, este puño sí se ve, llegaban Los fusiles de Ruy Guerra, llegaban Memorias del Subdesarrollo, muchas películas más sociales, políticas. Entonces la UNAM es un ambiente, y por otro lado el Instituto Francés de América Latina, una cosa, y el punto fundamental se da cuando entro en contacto con un grupo, concretamente con Alfonso Arau, que ayer lo saludé en el Festival de Guadalajara, que vengo de ahí, y entonces él me lo encuentra, una cosa social, empezamos a platicar, y me dice, oye, pero ¿a ti te gusta mucho el cine? Digo, sí, y me dice, ¿pero qué haces? Digo, no, pues en aquella época yo era profesor del ITAM, de administración, que son los que me habían becado, y derecho y abogado, y dice, bueno, ayúdame a fundar una compañía. Y entonces esa compañía se llamó Daza Films, y se hicieron 16 películas, y yo entré por el lado de gerente general, y entonces ¿qué preparaba? Los contratos, la parte financiera, y ahí ya se dio, ya después ahí sí ya me entró la locura, ya me fui. Pero además en esa compañía, Daza Films, que menciona Alejandro, surge durante el periodo de Echeverría, exacto, que es digamos un nuevo impulso para el cine mexicano, y va a estar en contacto con directores en esa compañía como Alfonso Arau, Alberto Isaac, Jaime Humberto Hermosillo, Sergio Oljovich, Raúl Araiza, Juan Manuel Torres, Gonzalo Martínez. Sí. Entonces creo que eso fue el gran momento también en donde se empieza a ver en México la posibilidad de un nuevo cine, y debe haber sido decisivo, además, estar justamente entendiendo todo el proceso legal, en tu caso. Y el punto fundamental se da cuando entro en contacto con un grupo, concretamente con Alfonso Arau, que ayer lo saludé en el Festival de Guadalajara, que vengo de ahí, y entonces él me lo encuentra, una cosa social, empezamos a platicar, y me dice, oye, pero ¿a ti te gusta mucho el cine? Digo, sí. Y me dice, ¿pero qué haces? Digo, no, pues en aquella época yo era profesor del ITAM, de administración, que son los que me habían becado, y derecho y abogado, y dice, bueno, ayúdame a fundar una compañía. Y entonces esa compañía se llamó Daza Films, y se hicieron 16 películas, y yo entré por el lado de gerente general, y entonces ¿qué preparaba? Los contratos, la parte financiera, y ahí ya se dio, ya después ahí sí ya me entró la locura, ya me fui. Pero además en esa compañía, Daza Films, que menciona Alejandro, surge durante el periodo de Echeverría, exacto, que es digamos un nuevo impulso para el cine mexicano,
y va a estar en contacto con directores en esa compañía como Alfonso Arau, Alberto Isaac, Jaime Humberto Hermosillo, Sergio Oljovich, Raúl Araiza, Juan Manuel Torres Gonzalo y Martínez. Gonzalo Martínez. Sí. Entonces creo que eso fue el gran momento también en donde se empieza a ver en México la posibilidad de un nuevo cine, y debe haber sido decisivo además estar justamente entendiendo todo el proceso legal en tu caso. Sí, sí, porque entonces ahí mi participación era la parte de los contratos, las negociaciones con Conacine, con Liceo Vegatato, y yo participaba en las discusiones, oyendo cómo, porque funcionaba como cooperativa, aunque era una sociedad anónima, se reunían y discutían los proyectos. Entonces, bueno, ahí era parte de... Y fue estuve 2 años con ellos, y en 75 ya decido irme a estudiar cine, y en ese momento ya se viene, me despiden. Entonces me acuerdo que ese grupo me regala uno de estos, ¿cómo se llaman? Viewfinder, ya me fui a estudiar cine, y ahí sí empezó otro capítulo. O sea, es muy importante, italiano, investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, Elio Petri, caso Matei. Entonces, cuando estoy en Londres, digamos, yo me voy a mediados de los 70s, a 75 concretamente, a estudiar a Londres, y a una escuela normal. Primero era como de análisis y crítica, y después ya de cine, pero lo más importante era no tanto lo de la escuela, que eso yo lo podía haber aprendido aquí sin problemas. Todavía no se fundaba el CCC. Juan Antonio es de la primera generación del CCC, que es 75. Precisamente el año que yo me voy, se funda el CCC, y estaba el CUEC. En el CUEC fue en los 74 por ahí, era interesantísimo. Era muy difícil entrar al CUEC, y casi imposible. Entonces, ¿saben cómo entré como maestro? Entré por arriba a la especialización de producción, y de ahí ya me metía de oyente a las clases que me interesaban como ya maestro. Entonces, era la única forma de entrar. Eso fue un año. Entre 74 y 75, ahí conozco a José Luis García Gras, en esa generación, a Diego, llega después. Pero volviendo al cine italiano, efectivamente, en Londres voy a la Cineteca todos los días, de allá. Entonces todos los días me iba, es más, allá cenaba entre película y película, y entonces veo un ciclo completo de Francesco Rosi, pero completito. Entonces me meto, lo conozco a él, platicamos, y yo te diría que hay una película que me impresionó especialmente, que se llama Cadáveres Ilustres, sí, basada en un escritor que se llama Leonardo Sciascia, con el que Rossi trabaja mucho, y es un poco esto, que es un thriller político. De alguna forma partimos de un secuestro económico que se va convirtiendo en político a la larga, ¿no? Y sí, y yo te diría que por ese lado, y por el otro lado Costa Gabras, por el lado francés, digamos. Entonces sí son pero sí me interesaba mucho este cine social político, como de thriller. De ahí vienen básicamente las influencias. A mi regreso 77-78, donde los dos, Juan Antonio Larriva, sí, y su servidor, trabajamos como asistentes de Hermosillo en ese película independiente que de alguna forma nos marca cómo podíamos seguir. Y entonces la única forma de articular un proyecto personal en los 80 era a partir de un cine chiquito, independiente, en cooperativa. Ahora, dentro de este cine independiente, chiquito, en cooperativa, bueno, hay diferencias entre La Víspera y Días Difíciles, que ya se hace en 35, ya se siente otra producción, pero más que el costo, porque el costo todavía sigue siendo irrisorio, $100,000 la película, ¿sí? Pero encontramos mucho apoyo. Por ejemplo, la casa esa real, era una casa real estaba en Altavista, de una dueña de una fábrica de chocolates. O sea, todo esto que vemos en Chihuahua y en Tlaxcala, donde se hace el secuestro, todo, pues son cosas reales. O sea, no se ve que falte producción, no, pero es mucha gente que aporta todavía digamos, esas locaciones, y los actores que seguí contando con apoyo, con un reparto extraordinario. Además, bueno, ya desde La Víspera ya estaba contento. Me acuerdo que cuando La Víspera, como la vieron así chiquita, ganó 4 Arieles, entonces ahí andaba él. Pero acá fue muy interesante porque, bueno, por razones ya familiares había habido un distanciamiento, y a partir sobre todo de esta película, porque esta película sí tiene 6 semanas de rodaje. Entonces 3 semanas fueron en Chihuahua, ya no fueron las 2 semanas de La Víspera así apretadita, fueron 6 semanas, y hubo como 2 o 3 en Chihuahua. Entonces era muy chistoso porque
él me andaba cuidando de día. Oye, es unas friegas, ser director, eres el primero que empiezas y el último que terminas, lo sabe Juan Antonio perfecto, todo el día, ¿no? Por ahí anda todo el mundo, corte, estaban felices y nosotros seguimos preparándolo el día siguiente, y es muy complejo y muy extenuante. Entonces ahí me andaba dando vitaminas y todo para que yo aguantara el rodaje. Cuando estuvimos juntos en Chihuahua pudimos platicar mucho. Y yo era implacable como director, implacable, porque además lo cuidaba. Aquí hay una escena que para mí se me hace extraordinaria, que quizás sea de mis favoritas toda la película, que es cuando lo convence y que no pague. Esa parte es así como un maquiavélico de estos líderes empresariales de ultraderechas y durísimo, ¿no? Bueno, entonces yo lo cuidaba mucho. Le decía, papá, ¿estás en close-up? Porque tenía a veces guiños, y yo le digo, no es la televisión, no, estás en close-up, encuadrado, concéntrate, sí, señor director. Bueno, ahí les digo que me ahorré el psicoanálisis. Ya después de ahí ya no hubo necesidad, porque más, muchos años yo fui el hijo de Luis Manuel Pelayo, era horrible, siempre te guiaban. Mira, aquí está el hijo de Luis Manuel Pelayo, que era muy famoso. Desde que yo era chico, televisión y el Calimán, él era el Calimán, muy famoso. Entonces es horrible que no tienes personalidad propia si no es el hijo de, hasta que, bueno, pues es duro, te crea conflictos. Claro. Entonces, esos conflictos se resolvieron con días difíciles. Porque ya lo dirigí, entonces ya lo pueden entender ustedes psicoanalíticamente. Se acabó ya. Aquí soy yo, aquí yo soy tu papá como director, tú no eres. Sí, como usted me diga. Fallece ese mismo año. O sea que fue una forma de acercamiento ya en esta película, sobre todo ya desde el punto de vista artístico, y como actor es extraordinario y disciplinadísimo. Se aprendía sus líneas y andaba ahí. Venía con una escuela realmente, una formación estupenda. Él se había formado con Sequizano. Sí, por supuesto. Entonces, mi papá era mucho mejor actor de teatro, de todo, y lo que pasa es que lo encasillan en el Sube Pelayo Sube, y sí le fue muy bien económicamente, pero lo fastidió en su carrera, ¿no? En alguna ocasión también comentaste, Alejandro, no sé si fue en la UNAM o fue en algún otro lado, que también atrás de La Víspera, que es el retrato de un político que espera volver, también atrás del tema de la película La Víspera, también estaba la imagen de tu padre esperando volver después de aquel famosísimo programa de televisión, que también tuvo algo que ver en aquella idea cinematográfica. Sí, cómo no, igual el Sube Pelayo termina, no sé si lo conozcan, a lo mejor era el programa más popular de la televisión mexicana. Era todos los días en horario estelar, Canal 2 a las 7 de la noche, que era el horario estrella. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba en aquella época en Londres estudiando, parece que hubo un conflicto con el propio presidente Echeverría, que cuando andaba inaugurando cosas le gritaban sube Pelayo sube, y entonces de repente le dijo al señor Azcárraga, pues se acaba porque se acaba, y se acabó. Entonces sí, efectivamente, mi papá tiene una casa en Pedregal, así muy grande y todo, igual le gustaba ponerse a tocar el piano y el organito, entonces muy solo. Entonces decía, no, es que ya me dijo el señor Azcárraga que esto se va a arreglar y que vamos a volver. Pues nunca volvió. Entonces cuando tuve oportunidad de esta película, yo dije, mi papá puede hacer muy bien este papel. Y fue muy bonito, porque más lo cuidé mucho, porque sabía que era muy buen actor. Y dije, que vea la gente, porque además también hizo muchas películas comerciales después. Entonces, que vea la gente que es capaz de hacer un papel también de alto nivel de exigencia actoral. Y exhaustivo. En la otra tienes desde luego me imagino que son años para tener esa idea, y en esta está el apoyo de un dramaturgo muy importante, de Víctor Hugo Rascomanda, pero al final también agradeces a Vicente Leñero y hablas de un taller en los agradecimientos finales. Sí, creo que finalmente todo eso se resiente para bien en el trabajo final, ¿no? Sí, por ejemplo, en Días Difíciles tuvo mucho que ver Jaime Humberto Hermosillo, porque es de los directores con más disciplina. Sí. Entonces me acuerdo que yo ya tenía la idea, la había desarrollado, y de repente me dice, bueno, pues te vienes a Guadalajara, te encierras, y con la obligación de cada día me tienes que dar 3 hojas del guión. Así fue. Entonces me fui, me encerré, y entonces de ahí sale el primer tratamiento. Entonces ya regreso, entonces ya con Víctor Hugo empezamos a pulir y todo, entonces ya, sí fue mucho el trabajo de guión, y creo que está sólido, que funciona, sí, o sea, ¿no? Porque como quiera ya tiene 20 y tantos años, 27, ya ni quiero acordarme.